Hola, soy Adriana Cortés Ruelas, estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia, de la carrera de Administración y Gestión en Pymes. Hablaré de los fundamentos de normatividad fiscal, explicando las funciones y elementos de las finanzas públicas, política fiscal, política del gasto público y presupuestos. Finanzas públicas. Las finanzas públicas regirán las necesidades que se originen frente a las relaciones de Estado con los individuos o las del Estado frente a sus propias necesidades. Todo esto es posible mediante impuestos, los cuales posteriormente serán utilizados en el cumplimiento de sus funciones al servicio de la sociedad. Esto mismo se usa para la retribución de la renta que perciben los ciudadanos en virtud de actividades que les proporcionan ingresos. De forma concreta, esto significa que entre mayor captación de impuestos, mayor ingreso nacional que se verá reflejado en inversiones estratégicas para el desarrollo económico de la nación. Las finanzas públicas implican dos procesos: la captación de ingresos, de la cual se encarga la política de ingresos, y a la de realización de gastos o egresos que efectúa el Estado para mantener el funcionamiento de sus organismos, así como para invertir en programas de obra pública y de desarrollo social, o bien en empresas estatales. La captación de ingresos, la cual se realiza a partir de la política de ingresos. En México, el gobierno federal obtiene recursos financieros a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ingresos y egresos del sector público. Los ingresos tributarios, mejor conocidos como impuestos, son obligados a favor del Estado que fija la ley con carácter general a los individuos y a las empresas, para que paguen cierta cantidad de dinero en relación con determinados actos económicos. Los ingresos tributarios se clasifican en directos e indirectos. Los directos, grabados directamente de personas físicas o morales, por ejemplo, el impuesto sobre la renta. Indirectos. Los indirectos se recaudan mediante la compra de bienes y servicios, los cuales indirectamente afectan a los contribuyentes. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado, el IVA. Las finanzas públicas reflejan la forma en que se captan e invierten los recursos nacionales representados por los impuestos, generado por las empresas e individuos económicamente activos. La política fiscal. Política fiscal representa la herramienta que el país utiliza para llevar a cabo el desarrollo y equilibrio económico nacional mediante la captación e imposición de impuestos administrado por un presupuesto, medido por gastos previos, encabezado por dos instituciones claves en México, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. Política fiscal es un conjunto de medidas relativas al régimen tributario, gasto público, endeudamiento interno y externo del Estado, a las operaciones y a las situaciones financieras de las entidades, organismos autónomos o paraestatales, por medio de los cuales se determina el monto y la distribución de las inversiones y el consumo público como componentes del gasto nacional, y se influye directa e indirectamente en el monto, la composición de la inversión y el consumo privado. La política fiscal tiene dos componentes fundamentales: es el gasto público y los ingresos públicos. El gasto público es el gasto que realizan los gobiernos a través de inversiones públicas. Se ejecuta a través de los presupuestos o programas económicos establecidos por los diferentes gobiernos. El ingreso público
mide el conjunto de acciones en el proceso de la gestión pública vinculado a los tributos que realizan los gobiernos en su política. La función de la política fiscal trata de mantener mecanismos tributarios equilibrados para conservar una base tributaria cautiva que mantenga los niveles de recaudación mínimos, que permita sobrellevar las necesidades de desarrollo de los estados y la nación. La política fiscal también tiene la capacidad de establecer o eliminar los tipos de impuestos de acuerdo a la transición económica nacional. Política del gasto público. Desempeña un papel clave para dar cumplimiento a los objetivos de la política económica. En México, el gasto público ha sido determinante para hacer frente a la drástica reducción de flujos de ahorro externo, para observar el fuerte incremento en el costo de la deuda interna y externa, para contener el proceso inflacionario, así como para reasignar recursos y esfuerzos hacia programas sociales y hacia la inversión. La política de gasto público está respaldada por la Ley de Ingresos de la Federación, que el gobierno emite en diciembre de cada año y donde se establece las directrices sobre la forma en que se realizará el gasto público, así como la cantidad que se ejercerá en el transcurso del año siguiente, mediante el presupuesto de egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. La Secretaría de Hacienda es el organismo público encargado de ejercer el gasto público. Las dependencias en las que se ejerce el gasto total de administración pública federal son A. Los tres poderes de la Unión, que son el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. B. Ramos generales, son aportaciones a seguridad social, erogaciones adicionales, deuda pública, desarrollo regional, participaciones a estados y municipios, erogaciones para saneamiento financiero, reconstrucción y órganos electorales. La función de la política de gasto público consiste en programar y proteger los egresos y cantidades emitidas para el cumplimiento de las actividades nacionales. Presupuesto. Es la representación de la recaudación y el gasto público del sector público, es decir, es el propio gobierno federal de las empresas y el de los organismos descentralizados sujetos a control presupuestal, así como el del resto de las entidades que están bajo el control administrativo. Los ingresos y los gastos de las empresas, así como también entidades controladas administrativamente, están sujetos a supervisión de las secretarías del Estado. El proceso del desarrollo y estructura del presupuesto, el año fiscal del gobierno federal corresponde a un año de calendario. El proceso de preparación consiste en la participación y coordinación sobre una base general y sectorial de todas las secretarías del Estado. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada de preparar el documento de recaudaciones en el que se establece la cantidad de ingresos. Las diversas secretarías, a la vez, preparan sus estimaciones de gastos por sus propias operaciones y para las de todas las empresas o entidades controladas presupuestalmente bajo su propia jurisdicción. Después de ser aprobada por ambas cámaras del Congreso, la iniciativa de los ingresos se convierte en la Ley Anual de Ingresos de la Federación, la cual proporciona la autorización necesaria para recaudar impuestos y controlar préstamos. Por su parte, la Ley de Egresos de la Federación, al ser aprobada por la Cámara de Diputados, se convierte en el presupuesto de egresos que otorga la autorización para la realización del gasto público. Una vez aprobado el presupuesto de egresos,
El presidente de la República puede autorizar incrementos en gastos durante el año fiscal como resultado de un aumento en los ingresos. Una vez estructurado oficialmente y autorizado el presupuesto, se da turno al desarrollo de las partidas que generan y aseguran la obtención de los recursos necesarios para el cumplimiento de lo presupuestado en el que se aborda dentro de la Ley de Ingresos de la Federación. Esta ley representa el instrumento recaudatorio principal por excelencia en México. Esta es mi aportación de la actividad número 1 de la unidad 1 de la materia de normatividad fiscal. Gracias.